Ponlo arriba. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface sobremanera presentarles nuestra siguiente invitada. Se trata de Hanoi Sánchez, quien es la alcaldesa del municipio de San Juan, de la provincia San Juan de la Maguana. Muy buenos días, Hanoi. La alcaldesa de San Juan de la Maguana, provincia de San Juan. Provincia de San Juan, sí. Buenos días, buenos días. Pero miren, hace una semana, y es la pregunta obligada, hace una semana políticamente usted dio un paso, sale de la Fuerza del Pueblo, donde se había ido en la división con el Partido de la Liberación Dominicana, se fue con Leonel Fernández, ahora está en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Con quién fue el rompimiento? ¿Con Leonel, con la Fuerza del Pueblo o con Félix Sánchez? Bautista. Félix Bautista. Que era Félix Sánchez hasta que saliera Hanoi. Ay, perdón. Bueno, dicen que el propósito ulterior es ese, que usted sea la candidata a senadora. Realmente yo hace tiempo que venía, desde las elecciones primarias del PLD, que hubo muchos problemas y que me pasaron muchísimas cosas y ganamos, llamamos, no pasó nada, y luego ya con las elecciones de marzo, también todo lo que pasó un poco, es más con el senador y con parte de la dirección de allá de San Juan. O sea, que con Leonel Fernández. No, con Leonel nada. Con Leonel, bueno, nos reunimos y quedamos de volvernos a reunir ya con los involucrados en todo el problema. Murió la madre del presidente, quedamos de hacer otra reunión y parece que los involucrados no quisieron verse frente a frente con nosotros y la reunión no se dio. En un momento quise tener una fuerza paralela a la Fuerza del Pueblo para demostrar quién en San Juan realmente tenía la gente. Y después que me enteré de que había reuniones con el ex senador, con su hijo, para que se fuera a la Fuerza del Pueblo, y yo dije, pero ¿por qué luchar tanto si al final, como me dijo uno que es de ese equipo, Hanoi, lo que me duele a mí, que aunque yo no me vaya con usted, a donde usted se vaya, ahí se están preparando para hacerle lo mismo o peor? Entonces realmente cuando tú ves eso, tú dices, no vale la pena. ¿Pero hacerle qué? Porque usted es la alcaldesa. Bueno, soy la alcaldesa, pero no conté con el apoyo de ellos. Hubo realmente una traición que fue muy visible y aparte de eso también salí con un partido como el PRM que aportó el 52% de los votos para que yo ganara, el Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo, y tú te das cuenta que te boicotean las reuniones, que las cosas se van poniendo muy difícil y que no vale la pena. Por el no valía la pena fue con seguir. Félix Bautista y su equipo político en San Juan de la Maguana. Básicamente. ¿Quiere decir que usted, porque el presidente de mi partido es un empleado del senador. Y entonces era muy difícil. Era como luchar contra la corriente. Y yo soy guerrera por naturaleza. ¿Cómo es eso? O sea, el presidente de su partido allá. Allá es empleado del senador. Y eso no está malo. Okay, eso no es pecado. Que el que votó pero por la situación real es que esa gente no trabajó por nosotros. ¿Significa eso que el que votó por el senador no votó necesariamente por usted? Significa que desde las primarias del PLD trabajaron para el otro equipo. Y eso fue muy obvio. Pero ¿quién era, en favor de quién estaría entonces ese grupo si usted no salía como alcaldesa? Imagínense que yo me pasé 8 años siempre siendo la de Leonel. Siempre fui la de Leonel. De hecho, en el 2006 era la única electa que estaba con el presidente Fernández en San Juan. Desde que gana el presidente Danilo en el 2012, yo me la paso siendo la de Leonel. Donde hasta inauguración y primer Picasso lo dio el que aspiraba por parte del equipo de Danilo. Esa gente pactó con el equipo de Danilo. Y también vimos a Radamés Jiménez, que era el vocero del equipo de Leonel, antes de las primarias del PLD, decir que todo el mundo iba a ganar. Y recuerdo que el periodista le preguntó, pero ¿y Hanoi Sánchez? Él dijo, yo no conozco los números de Hanoi. Y yo lo llamé y le dije, entonces usted conoce los números del país entero, menos los míos. Eso te dice a ti que el acuerdo era al más alto nivel. ¿Usted está diciendo que hay un acuerdo o
accional Hubo, no puedo decir del que- accional de la gente de la Fuerza del Pueblo en San Juan de la Maguana de con la, el PLD. de la cúpula, porque De la cúpula. el cariño y el amor de las bases, ese no me lo quita nadie, nunca han podido con eso. ¿Por qué? ¿De las Porque bases de cuál de los partidos? de todos. Porque efectivamente ha pasado por todos ahora No, mismo. yo no he pasado por todos los partidos. Y yo no entiendo por qué. Y he visto comunicadores que tú entiendes que tienen ciertos niveles de veracidad, pero tienen que investigar por qué una persona acostumbrada a no decir la verdad dice algo. Pero tú no ya puedes- no, y mire, usted ha pasado por el Partido Reformista. Pero ¿quién te dijo? ¿Quién dice? Por el PLD. Perdón, por el Partido Reformista, ¿quién dice? ¿Usted nunca pasó por el Partido No, Reformista? eso no es verdad. Eso no es verdad. No, ¿nunca ha tenido vínculos con el Partido Nunca he sido. Pues quitemos el Partido Reformista, pero ha Ya pasado PLD. por el PLD, por la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del PLD con el mismo líder. No, prácticamente eso no es un cambio. De la Fuerza del Pueblo me voy con Leonel. No me fui a otro partido. Me fui con Leonel. Igual como se fue Leonel. Leonel ya una vez se fue del PRD, de ahí se fue al PLD y de ahí a la Fuerza del Pueblo. Entonces, Hanoi, 30 años tengo en el PLD, 32 años en el PLD. En el 1990, recuerdo que ganamos el alcalde de San Juan, don Juan Ogando, un hombre que yo amo mucho. Ganamos y me tocó a mí, hicimos una brigada de limpieza en San Juan y a mí me tocó dirigir los camiones de Ocisa. Y recuerdo que fuimos a la casa del ex senador Mesa, que era del Partido Reformista, y su asistente me dijo, eso, a mí me tocó recoger basura en la casa del ex senador. Y él me dijo, eso es lo que te toca, Hanoi, recoger basura. Y en verdad eso hicimos con Juan Ogando, que era alcalde. Cuando se leyó el primer boletín en el 1990, que se dio ganador en el primer boletín al PLD, si habían 100 personas ahí estaba Hanoi. Yo no conocía a Bautista, ni conocía a Lucía Medina, ni conocía a la otra persona en ese momento. Yo estaba ahí. Entonces tú dices, ¿pero por qué dicen que es reformista, que es reformista? No es pecado ser reformista. Si yo lo fuera, No, pero no es si no lo habría- es si lo fue. si lo fui y no fuera pecado. Hoy no fuera pecado decir que lo fue. ¿Por qué? Además la gente tiene que saber que yo me llamo Hanoi. ¿Por qué yo me llamo Hanoi? Porque mi hermana era dirigente del Movimiento Popular Dominicano MPD. Y cuando me iban a declarar que estaba en sexto curso, tengo 17 hermanos, soy la número 15, y me botaron de la escuela para que lleve los papeles. Ahí me dice mi hermana, yo me llamaba Jacqueline, y me dice mi hermana, que era comunista y que era mi ídolo, me dice, dile que te pongan Hanoi Jacqueline. En mi casa se vivió los 12 años de Balaguer bien cerca. Ahora, tengo que reconocer que el Balaguer de los 12 años no fue el mismo Balaguer de los 10 años. Y eso lo sabemos todos. Entonces, yo me llamo Hanoi y es por eso. Mis raíces son más. Es más, yo ni siquiera en un momento yo era la que decía que la religión era el opio de los pueblos. Después aprendí a amar a Dios intensamente y lo disfruto más. Y entonces, ¿qué es lo que aportará el PRM ahora o qué se ha ofrecido de esta dinámica que se ha convertido además en un componente en el cual ha sido un recibimiento con bombos y platillos? ¿Qué forma parte de la negociación que se dio? Bueno, lo primero es que a mí me llama poderosamente la atención y me encanta la cercanía del presidente Luis Abinader con las municipalidades, sin importar el partido. Estamos hablando que en los gobiernos del presidente Fernández, en un tiempo se aumentaba el presupuesto conjuntamente, el presupuesto de las alcaldías conjuntamente con el presupuesto nacional, y eso se paralizó años sin que se le aumentara nada a los ayuntamientos. Primero reconociendo que el presidente Fernández fue que apoyó mucho a las alcaldías, al punto que antes, si tú analizas, te vas a dar cuenta que antes se hacía una huelga por un transformador, por una bomba de agua. O sea, cuando se le dio un poco más de recursos a las alcaldías y las alcaldías pasaron a hacer su trabajo en el territorio apagando el fuego, pues al gobierno central se le empezó a bajar presión. Pero después eso se paralizó. El presidente Medina aporta unos 500 millones en una ocasión, después 500 millones en otra. Y el presidente Medina también le dio recursos de manera que tú no entiendes cuál era el criterio, pero le dio recursos a algunas alcaldías. A nosotros nunca nos dieron recursos. O sea, en ningún gobierno el Ayuntamiento de San Juan ha recibido recursos. Y ver al presidente Luis Abinader
Luis, Recursos adicionales. recursos adicionales, claro está. Yo tengo cartas ahí de que me dé un camión para la basura, un minibús para tal cosa. Yo he pedido combustible, nunca realmente. Pero ¿qué tanto ha variado con la actual gestión? Es un poco la inquietud de Laura. Entonces, lo que ha hecho el presidente Abinader es que tiene a su lado personas que creen en la municipalidad, como Víctor de Asa, que está en la Liga Municipal Dominicana, tiene a Kelvin Cruz, Pedro Richardson, gente que cree en la municipalidad y obviamente si Luis sigue esa corriente porque también cree que la política pública hay que llevar, las políticas Pero públicas se le asignó, hay que llevarlas ¿se a le los hizo una territorios. asignación adicional al presupuesto de San Juan? No, de San Juan nada, yo decía que nunca he recibido nada. Cuando estaba en mi discurso... Ni en los otros ni en este. Cuando estaba en mi discurso decía que nunca había recibido nada y alguien me vocea del público, ahora sí, y yo digo sí, y después le digo a Pelisa, todavía. Pero el presidente... Pero porque el presidente Luis Abinader aprobó obras para todos los 18 distritos municipales y los 6 municipios. ¿Con cuál criterio? Con el criterio de colaborar con las necesidades que tienen esas comunidades. Pero vi unas declaraciones de su marido previo a cuando se anunció que usted iba a dar el paso. Y él revelaba que el presidente lo había tratado con una delicadeza fantástica. Él destacaba mucho eso. ¿Cuál es el nivel declaraciones de mi marido? Sí, la vi en uno de los diarios, se la atribuía a él. No, yo no. Decir eso que el presidente le había dado un trato exquisito, creo que era el término. Pero imagínate si para ti es exquisito que mientras tú te pasa un tiempo pidiendo una reunión que nunca se da, y de pronto Luis te escribe y te dice cómo está, cómo va todo, cómo va el municipio, qué podemos hacer por el desarrollo de San Juan. A mí lo que me compromete realmente es que a San Juan hay que sacarlo de la pobreza. Pero O sea que hubo un coqueteo político. pero no es un coqueteo. Desde el PRM y desde el presidente de la República para materializar este paso. Lo que pasa es que el presidente tiene ese trato con todo el mundo. El presidente Luis Abinader no es un hombre que está lejos. Luis Abinader, por ejemplo, FEDOMU, la Federación de Alcaldes, hay presidentes que nunca fueron, hay presidentes que fueron una vez a una reunión, pero también los mismos alcaldes. Hay alcaldes que nunca pasaron por una reunión de Pero FEDOMU. la propuesta de que usted pasara al PRM, ¿vino del presidente de la República? No, la propuesta de que yo pasara al PRM vino del maltrato de la Fuerza del Pueblo. En San Juan, no el presidente Fernández. Pero desde el PRM, ¿con quién se negoció? No, es que no se negoció con nadie específicamente. Pero es que ya no hay todos los pasos políticos llevan una negociación. Pero hay un trato de respeto. La vicepresidenta, doña Raquel, qué mujer tan fina, qué mujer tan afable. Señores, es que ustedes tienen que saber que antes, yo duré prácticamente los 8 años sin ser institucionalmente la alcaldesa de San Juan. No hay una sola actividad que fuera el ministro de lo que sea, donde Janoy estuviera, donde fuese invitada, a ningún Picasso. O sea, yo nunca estuve. Una vez, maltratada por el PLD. Déjame decirle esto. Cuando se inauguró en el año 2013, se inauguró la Plaza San Juan, que fue la primera inauguración que hizo el presidente Medina. Yo voy a hablar... ¿Usted tenía un conflicto ahí con él? Cuando yo voy a hablar, me pasan un papel y me dicen que no mencione a Leonel Fernández. Y yo digo, no, yo soy una mujer de Estado. Si hablan conmigo y me explican, yo lo hago, pero cuando me lo dicen así rápido, digo, ay, me buscaron. Entonces empecé a hablar de San Juan, porque es la verdad. Empecé a agradecerle a Trujillo, que Trujillo tuvo esa visión de hacer el primer desalojo de San Juan, que se funda el primer barrio, que es Guachupita, y hacer todo ese entorno, como es el ayuntamiento, el Hotel Maguana, el Arco de Triunfo. Todo eso se le debe a Trujillo. Pero se le debe a Balaguer la avenida de Circunvalación. Una decisión como esta, en cualquier posición, implica que se negocie algo, porque no se pasa de un partido a otro sin por lo menos un conversado respecto a los intereses futuros. Entonces, vuelvo a insistir. Los intereses. ¿Qué se negoció? ¿Qué se discutió? ¿Y cómo encajan esas dos agendas para que usted diera el paso de ir de un partido a otro? Lo primero que en la Fuerza del Pueblo me quedé sin espacio. O sea, yo tenía que estar decidida. Pero hay una parte importante. Yo entiendo que tengo 4 periodos en la alcaldía, que debo dar otro salto si es senadora, si es diputada, y ese espacio no lo tenía en la Fuerza del Pueblo. Sobre todo la senaduría de San Juan. ¿Le prometieron la candidatura de la senaduría por el PRM? Existe la posibilidad de que sí se dé, y lo que hay que ver los números.
Por eso me importa que el presidente apoye los trabajos que tienen que ver con el desarrollo no solo de mi municipio, sino con el municipio de San Juan. Pero, alguien decía que no es lo mismo ser líder en el municipio cabecera que ser líder en la provincia. Y yo digo, casi el 70% de los votantes están en el municipio cabecera y tengo el privilegio de haber nacido en el segundo municipio, que es la Mata de Farfán. pero usted dice que no ha recibido recursos adicionales. En el 2000, cuando ganó el presidente, lo primero que hizo en la Asamblea de Municipios fue entregarle 500 millones Ya hablé. que en forma de préstamo para resolver el problema del sueldo 13. No. Subió el presidente a un 3%. Danilo Medina. Abinader, Luis Abinader. Bueno, pero El lo que es ayuntamiento prestado no es como recurso adicional. ayuntamiento, Sí. o sea, estamos hablando de un subsidio especial, un aporte subsidio especial, especial. ya sea en combustible, en un camión, no, exactamente, a eso me refiero. Y ahora recibieron, de acuerdo al presidente que anunció el sábado pasado en la Asamblea de Municipio, una transferencia para Eso es algo sin la Liga precedentes. Municipal Dominicana, 4.000 millones de pesos para obras en los ayuntamientos. Pero son obras muy interesantes, son obras que ya el presidente hizo una consulta previa en los territorios con las juntas de vecinos, los centros de madre, con las alcaldías y con las autoridades que pertenecen al gobierno central. Eso es muy interesante, es como si fuese, como yo digo, un presupuesto participativo a nivel del Estado. Y eso vale mucho. Arquitecta, ¿qué ha pasado con San Juan después de la declaratoria de emergencia que hizo el gobierno en aquel consejo de gobierno que se celebró allá? El presidente Abinader, bueno, se trabajó, la siembra, hubo buena cosecha récord de habichuelas, el pago de los agricultores, ahora hubo otro récord en la siembra de arroz, pero también los molineros todos se pusieron a una y le bajaron el precio. Esas son cosas como que no puede dejarse solamente en manos del sector privado. De alguna manera el gobierno tiene que apoyar. El presidente se hizo un levantamiento para la zona franca, se lanzó el decreto que tiene que ver con la zona franca, que antes no existía. Se está mirando, él quiere dar incentivos a empresas para que se instalen en San Juan. Y también se está hablando del aeródromo, del aeropuerto que se va a hacer en San Juan, que también se está buscando apoyo del sector privado, sobre todo para fumigaciones, un aeropuerto que tiene mucho que ver con fumigación de los terrenos agrícolas y con la exportación de productos agrícolas. Con el tema de la minería, el oro que tienen en San Juan, ¿hay alguna iniciativa? Hasta ahora la Embajada de Canadá el embajador ha estado cerca, quiere hablar con todos los sectores de San Juan, pero eso está un poquito latimuerto hasta donde yo conozco. El presidente está trabajando en un tema importante y hay que reconocerle a Danilo Medina que hizo muchos intentos por la reconversión agrícola de San Juan. Y yo digo que en San Juan tenemos que cambiar el CPU primero, hay que trabajar el CPU de los agricultores y hay que reconocer también que muchos agricultores tienen sus terrenos hipotecados. Entonces esa gente que tiene su terreno hipotecado no quiere sembrar prados, como ellos dicen, para otros, no quiere sembrar limones, no quiere sembrar aguacates, y lo que quiere es sembrar productos de ciclo corto. Una modalidad que se está mirando a ver es a ver si se siembra. Yo hablaba con agricultores, ¿sabes qué me decía él? Pero cuando Quirino, nosotros estábamos mejor. Yo, cuando Quirino, ¿cómo así? Y él me dice, sí, Hanoi, porque nosotros sembrábamos maíz y Quirino no lo compraba todo el maíz. Para el ganado. Para el ganado. ¿Y por qué si estamos comprando productos para los pollos y para el ganado, productos tan caros porque tienen que ver con el maíz y lo importamos desde los Estados Unidos? ¿Por qué nosotros no ponemos la gente de San Juan a producir maíz? Y sobre todo que hay una modalidad, una variedad de maíz que tiene una alta productividad por tareas. Finalmente, usted como alcaldesa de San Juan, tiene 1 año y meses ya en la nueva gestión que inició en abril del año pasado. ¿Qué usted ha hecho en el ayuntamiento? ¿Cuáles son los planes futuros que tiene y cuáles obras están realizando? Bueno, estamos realizando varias obras, especialmente puentes. Me he dado cuenta que podemos hacer puentes, como yo digo, un puente que la comunidad tenía más de 100 años pidiendo un puente y lo hicimos ahora en la comunidad de los Caños,
con La Culata, unimos esa comunidad, unimos al barrio Cristo Rey con el barrio La 40 en un puente, estamos haciendo canchas deportivas. Y una cosa importante, y es parte del compromiso que tiene el presidente Luis Abinader con la alcaldía, ¿saben qué? Su mercado, sus mercados. Ya tenemos un acuerdo para que vamos a esperar que los regidores lo aprueben, que es una permuta para nosotros ceder los terrenos de donde está el mercadito, en la Nacaona, desarrabalizar toda esa zona y entonces mudarnos a Inespre, que ahí quedaría cerca de Villa Liberación y cerca de todo del barrio. Y desarrabalizamos ese centro urbano. También la remodelación del mercado central, que ese mercado fue inaugurado en el gobierno de don Antonio Guzmán y jamás ha habido ninguna intervención. Así como el cementerio municipal, que ya está lleno, no tenemos prácticamente dónde enterrar, y son obras de tal magnitud que la alcaldía como alcaldía no las puede asumir y que el gobierno central se ha comprometido con nosotros a hacer esas Usted termina el obras. 24 como alcaldesa e inicia la carrera como candidata No, a la carrera como senaduría. candidata hay que iniciarla antes para poder llegar. La candidata a senadora de San Juan. Bueno, vamos a ver, como yo digo, Por el PRM. por todo, vamos a ver si todo el mundo se haría y dice, pero Hanoi ha sido buena con nosotros, vamos a Bueno, ser pero buenas ya, con pero ya el Hanoi. activismo político está cerrando este año, Sí. pues mira al 24. Bueno, estamos trabajando. Siempre he trabajado muy cerca de todos los alcaldes, sin importar cuál es el partido, muy cerca de la gente. Hanoi si dicen, si eso es campaña, Hanoi hace campaña los 365 días del año, porque siempre esa oficina y este corazón está abierto para servir. Bueno, muchas gracias. Aquí Muchas está. gracias. Gracias Señores, por estar despedimos con a nosotros. Hanoi Sánchez, alcaldesa de San Juan. Hasta aquí la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Muchas gracias.